eso le impida estar en la clase. Pero Ana no. Lucía no y Pini no, las dos se excusaron. Va. Kaylin, entonces Giovanna y Mayrita. Mayrita, En Mayrita, las últimas clases no se ha... no, es que tiene varias cosas, tiene a su suegro enfermo, tiene toda la gente en la casa, aparte del trabajo, total que está un poquito agobiada, entonces por eso también vamos a grabar como siempre la clase. Perfecto. Bueno, entramos a la sesión 6, ¿verdad? Estábamos en las cartas de Pablo. Sí. Paulino, ok. Entonces aquí vamos. Y ya estoy grabando y entonces vemos que aquí están las cartas de Pablo. El corpus se llama Corpus Paulino, son 13 cartas que son importantes. Bueno, aquí dice que son las más famosas, pues no lo sé, ¿verdad? Pero el hecho es de que tienen partes muy importantes como es la parte dogmática, o sea que desarrolla eso. Acuérdense que Jesús pues no hizo eso, ¿verdad? Él dio un mensaje de vida. Él pues llamó a sus apóstoles, a ellos un poco lo que encontramos en el Evangelio es cuando Él les habla directamente. Estos domingos, las parábolas, ellos pues le piden explicación y Jesús pues tiene esa paciencia de explicarles la parábola que está diciendo. Pero no vamos a ver una normativa ni dogmática ni moral. Básicamente Jesús lo único que anuncia es el amor del Padre y eso es lo que lleva a las comunidades y que el reino de Dios en algunas partes que está cerca, en otras que ya está presente y en otras que está en medio de nosotros. Eso es básicamente el centro del mensaje de Jesús y su único mandato pues es el amarse los unos a los otros como él amó. O sea, esa es la única, no digamos exigencia, porque el discipulado es una propuesta. Es una propuesta, entonces quien quiera contesta y quien no quiera no. Entonces es el tema del servicio como parte del discipulado, la única manera de constatar que amamos a Dios sobre todas las cosas es sirviendo al prójimo, porque no hay otra manera. Entonces, está esa parte dogmática que la va a desarrollar Pablo con temas de fe. Y básicamente en esa época, ustedes que han estudiado historia de la iglesia, pues van a ver que empiezan en las comunidades distintas formas de entender y de recordar a Jesús. Entonces, a ese tema que va a usar Pablo en las cartas se llama apologética, o sea, la defensa de ese mensaje. Y claramente, como establece comunidades, pues, ¿cuáles son las consecuencias del discípulo? ¿Cómo es que debe vivir? Y como ya se dieron cuenta en Hechos de los Apóstoles, los lugares pues eran básicamente puertos griegos, con excesos de todo. La cultura griega, pues se dan cuenta ustedes, pues que muy, muy filosófica, muy desarrollada y dedicada a la buena vida, al bien verse. Pues entonces ya se dan cuenta ustedes que la parte moral va a formar parte muy importante de las cartas de Pablo. Por esas dos razones, ¿verdad? Porque las comunidades tienen que vivir ese encuentro con el Señor a partir del bautismo. Entonces, por fuerza, si así lo decidieron, pues tiene que tener consecuencias lógicas el evangelio vivido, ¿verdad? Todas las cartas se van a presentar de las más grandes a las más pequeñas. Así va a tener el orden de la presentación aquí, ¿verdad? La de Romanos es la mayor, la más extensa y doctrinal, es la que tiene mejor desarrollo y aunque casi que parece que le escribió casi en el mismo año, por decir así, que Gálatas, el desarrollo que tiene la carta a los romanos da
una percepción de que Pablo ha madurado y crecido y ordenado y bueno, tiene una comprensión muy clara de quién es Jesús y cuál es su acción salvadora en la humanidad. Eso se desarrolla muy bien en la carta a los Romanos. Luego la más pequeña es la de Filemón, primera y 2 Corintios, muy apasionadas, Efesios elevada y difícil, Filipenses muy cariñosa y tierna, Timoteo y Tito es ya casi de la cautividad, y aquí presentan solo primera Tesalonicenses, pero en el canon están las dos, ¿verdad? Primera y segunda Tesalonicenses. Entonces aquí es donde presentan eso, que el canon pues acepta las 13 cartas, y en nuestras Biblias aparecen en este orden, las enviadas a comunidades y las enviadas a personas. O sea que las a Tito, Filemón van al final, ¿verdad? Y las primeras a las comunidades que acaba de desarrollar, ordenadas según la extensión, o sea, de mayor a menor. Entonces, así es como aparece. Yo no sé si así les aparece en las Biblias porque hay distinto orden, pero casi no es cronológico, o sea, no es por fecha. Entonces, el cuerpo paulino está formado así. Una carta a los romanos, 2 cartas a los corintios, 1 a los gálatas, 1 a efesios, 1 a filipenses, 1 a colosenses, 2 a tesalonicenses, 2 a Timoteo, 1 a Tito y 1 a Filemón. Ese es lo que van a formarlas. Ahora, el orden, como aparece, pues en algunas, porque en otras no aparece así. Entonces dice, según este canon de Muratori, en algunas Biblias está Primera Corintios con ese orden, ¿verdad? Es ese orden que leen ustedes ahí, la de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses. No sé. Espérense, yo lo voy a copiar. Dice Gaylin que no se ha podido comunicar, no ha podido entrar. Pero no me aparece aquí para darle permiso, no me aparece. Ya me había aparecido adentro, pero no sé qué pasó. Ya me aparecía adentro los nombres de los que ya habían entrado, pero no sé. Y de repente desapareció, pero dice que ya no se puede conectar. ¿Qué pasaría? Ahorita tal vez, ahorita aquí me entra alguien, creo que es ella. Sí, yo creo que sí, porque yo ya estoy conectada de nuevo. Ajá. Oye, te puedo hacer una pregunta. Claro, Susi, claro. ¿Es posible que nos dieras el orden cronológico de las cartas? Porque a mí eso sí me ayuda. Porque están de mayor a la más pequeña. Exacto. Y luego vienen las que son las cartas, ya no cartas personales. Pero si me dieras la fecha más o menos de en qué orden fueron escritas, a mí me ayudaría mucho. Ahí están. ahorita vamos a ver todo eso. Yo creo que... Ok. Entonces veamos aquí. Dice que las cartas se escribieron en griego koiné, o sea que fue un griego popular, que lo entendiera el pueblo, ¿verdad? O las comunidades. Y está influenciada, ¿se recuerdan ustedes de los 70 sabios que se juntaron para el canon, ¿verdad? Entonces, correcto, está influenciado por ese griego de estos sabios. Por eso tiene expresiones litúrgicas cristianas. Fíjense que eso es importante darse cuenta, pues que no todo lo que está escribiendo Pablo está saliendo de su propia inteligencia, sino que, por ejemplo, los himnos litúrgicos, como el de Filipenses, parece que la comunidad ya lo vivía, sobre todo en la Eucaristía. Igual el canto, el himno al amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el amor? Que el amor es paciente. Parece también eso ya existía en las comunidades de Jerusalén.
Entonces, el lenguaje no es refinado, quiere decir que él no está buscando ni entrar en el canon, ni que nos llegara hasta nosotros las cartas. Él las escribió con un objetivo claro, una necesidad concreta y con un lenguaje común, ¿verdad? Básicamente lo que él intenta, que ya un poco en Hechos de los Apóstoles lo vimos, pero lo vamos viendo aquí también en las cartas, que él, por razones de salir casi huyendo porque lo van a matar, pues él no termina la formación. Decía, hace el anuncio del querigma, empieza la catequesis, o sea, pero ya la parte de la exhortación, la parenesis, es la que ya no logra él concluir. Y entonces, cuando llegan las visitas, que él está de un lado para otro, entonces le llegan informes de las comunidades y es donde él ve la necesidad de escribir esas cartas. Y entonces en esas cartas vamos a encontrar cualidades, como la penetración intelectual con que aborda el tema. O sea, ya saben ustedes que el carácter de Pablo es apasionado y entonces los temas pues totalmente entregados sobre todo a Jesús resucitado. Pero fíjense que es muy interesante porque Pablo no aparta la glorificación de Jesús, que así lo experimentó vivo y resucitado, no lo saca de su pasión y su muerte, a pesar de que él no experimentó ese momento del Jesús histórico y los apóstoles sí. Entonces, él le da más importancia a lo que está diciendo que a la forma como lo dice, ¿verdad? No tiene tanto así como el tema literario, ¿verdad? A pesar que es un personaje bien instruido, pero más que todo se enfoca en el calor y en la manera de exponer sus convicciones y experiencias para que éstas sean comprendidas por los nuevos conversos. Y en algún momento pues es un poco poético, ¿verdad? Y entonces desarrolla algunos temas desde esa pasión que tiene. Pero también hay defectos en esas cartas ya en cuanto al análisis literario, ¿verdad? Porque aquí van a ver ustedes pues que no utiliza muchas reglas de la gramática, a veces es muy largo lo que él dice y entonces pues se puede perder el tema de lo que él está hablando. Pero básicamente, para entender a Pablo, hay que entender un poquito, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero o sea, si ustedes comprendieron las bienaventuranzas en el Evangelio, si ustedes tienen claro que las bienaventuranzas es como un retrato de Jesús, que no son antítesis del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús dice, yo no vine a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento. Entonces, si vemos que las bienaventuranzas no están contrarias al decálogo, y si vemos que en esas bienaventuranzas está básicamente una cosa muy sencilla, que es el Salmo 1, que dice, dichoso el que confía en el Señor. Ahí está la bienaventuranza. Entonces, si ustedes comprendieron eso en los evangelios, ustedes van a ver las bienaventuranzas vividas ya en el discípulo, en este caso Pablo. Entonces lo van a ver como que les dijera yo, como desarrollada, sobre todo en la primera y en la segunda carta a los Corintios. Y entonces ustedes van a ver párrafos de lo que es el discípulo de Cristo. Entonces, y Pablo pues va a ser un seguidor de Jesús, su encuentro personal con él resucitado y todo lo que él va a pasar es justamente las bienaventuranzas puestas en acción. Voy a volver al ratito con eso, solo voy a acabar toda esta parte, pero básicamente es para que se recuerde, pues. Básicamente lo que vamos a ver en la carta a los Corintios, en algunos párrafos, es las bienaventuranzas en acción, en la persona del discípulo.
ya que las bienaventuranzas predicadas por Jesús son básicamente el primer mandamiento y las consecuencias de vivir ese mandamiento coherentemente. Entonces, el estilo que usa Pablo para escribir sus cartas es una prolongación, es lo que les decía al principio, ¿verdad? Del anuncio. O sea, no está desencarnado del hecho de haber llegado a las comunidades. ¿Se acuerdan? Que él primero llegó siempre a las sinagogas. Siempre llevó la predicación primero. En todos los lugares él llegó primero a los judíos. Cuando estos pues no lo aceptaban o lo aceptaban poco, pues ya vimos que se iba él acercando a los paganos y entonces ahí anuncia él a Jesús y su mensaje. Pero luego, por celos de los judíos, de los prosélitos que vivían en estas áreas, pues entonces se tiene que ir. Y entonces las cartas son pues la prolongación de ese anuncio del Evangelio para resolver lo que no se había concretizado. Entonces hay belleza en ese estilo, también esa belleza radica en la grandeza y en la profundidad de las ideas. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes de que Jesús no dio conceptos ni dio muchas explicaciones. Él solo decía las cosas y las personas se quedaban ahí, más o menos. Unos entendían, otros no entendían. O vemos la lectura de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Otros quisieron ver lo que estaban viendo, pero ellos de todas maneras no lo ven. Y esa gran frase, ¿verdad?, de Jesús el día de hoy, que el que tiene poco, pues se le va a quitar ese poco y se le va a dar al que tiene mucho. Por supuesto que no está hablando de economía, ni de dinero, ni de éxito, sino de una de las bienaventuranzas. El que tiene hambre y sed de justicia, el que verdaderamente está en la búsqueda, así como vimos ayer a la Magdalena, ¿verdad?, que va buscando al sepulcro, al Señor. Claramente no está buscando al resucitado, porque fue al sepulcro. Quiere decir que aunque Jesús ya había anunciado que iba a morir, iba a resucitar, no le creyeron, porque ella va al sepulcro, va llorando y lo va buscando. Hay un amor, por supuesto que hay un amor, hay una búsqueda, mas no hay una fe en el resucitado. Hay un amor humano que lo va buscando y que va al sepulcro para darle los últimos toques de sepultura, digamos. Y entonces va llorando, lo va buscando, pero luego, pues en esa búsqueda y no lo encuentra, con ese amor humano, sigue llorando y ahora lo busca llorando. Es el juego de esas palabras, ¿verdad? Lo va buscando llorando y después lo busca llorando. Entonces, pero ahí todavía no hay esa fe en el resucitado. Hay un amor humano, pero se dan cuenta que cuando llega uno de los temas, que a pesar de que ella no ha creído y que no reconoce a Jesús, pues de todas maneras él es el que se presenta y la manda a que vaya a decirle a sus hermanos que está vivo, pero igual no le creen, ¿verdad? Y llega Pedro y tampoco creyó, y el que creyó fue Juan. ¿Por qué creyó? Porque si hubieran robado al Señor, ahí no, en la tumba no hubiera habido orden, pero el discípulo amado vio todo en orden y creyó. Fue el primero en creer en la resurrección. Porque aquí Magdalena, aunque tiene que ir a anunciarlo y lo ama profundamente, pero todavía lo está buscando entre los muertos. Entonces, toda esta claridad que tiene Pablo de la experiencia de la resurrección y toda esa vitalidad y esos sentimientos le van haciendo muy creativo en sus formulaciones. Ahí es donde está la belleza de ese estilo, ¿verdad? Entonces decimos que todas las cartas nacen de situaciones determinadas para completar esa acción personal.
y hay una clara preferencia por el fondo, o sea, por el contenido. A él lo que le interesa es que conozcan a Jesús, crean en él, que está vivo. Acuérdense que cuando va a Atenas y va a hablar, pues le dicen ellos, bueno, de esto nos hablas en otro momento, porque no es fácil la presentación. Es decir, vengo a hablar desde Jesús, que lo mataron en una cruz, que está muerto, pero que Dios lo resucitó. O sea, eso ni los mismos discípulos por la referencia que les acabo de hacer con Magdalena, que lo amaba profundamente, pero eso no significa que le hubiera creído. No sé si me captan la idea, pues. En cambio, Pablo tiene esta experiencia de él vivo. Claro que son años después, ¿verdad? Ya ha pasado 2 generaciones o 1 generación. Entonces, fácilmente descubre la grandeza de su corazón, estas cartas, la lucidez de su inteligencia y la fortaleza de su carácter. Y expone las realidades divinas con la profundidad de un genio y la intuición de un místico. Fíjense que es tan así que muchas personas se atreven a decir, pues, que el que funda el cristianismo como movimiento religioso es Pablo, no Jesús. Eso lo van a encontrar ustedes en algunos libros, ¿verdad? Es por esto, ¿verdad? Es por esto que estamos diciendo. Entonces, las cartas, ¿realmente las escribió Pablo? Y entonces dice, ¿por qué la duda? Bueno, pues porque en la antigüedad el escrito se atribuía a personas como autores en 3 casos. Cuando realmente lo había escrito, cuando lo escribe un discípulo exponiendo el pensamiento del maestro, aunque este maestro lo sepa o no lo sepa, y cuando se le quiere dar importancia. También aquí falta otro dato, que es cuando lo dicta, porque hay cartas que Pablo dictó y solo firmó. Eso yo lo estudié, cuando lo estudié era uno de los casos, ¿verdad? Entonces, los 3 casos que se dan en la Biblia, o sea, sí, cuando realmente lo escribió, sí, él escribió posiblemente la de Tesalonicenses, la más segura, y luego se le atribuyó a él alguna también. Y luego, si hay algunas cartas que se le quiere dar importancia, saben ustedes que esas cartas que se le quiere dar importancia a veces es en las cartas de Pedro. Cuando se estudia ya, porque Pedro no había escrito nada. Y de pronto ahí tenemos 2 cartitas de él. A saber si sabía escribir. Exacto. Entonces es la cosa, ¿verdad? Y entonces eso se llama pseudonimia, que es cuando la persona pone el nombre del autor y bueno, no se sabe, pero era para darle lo que dice aquí, cuando se le quiere dar importancia a un profeta cristiano que tiene claras las ideas, están muy buenas, pero bueno, él es desconocido. Entonces, para que se conozca, se pone el nombre de estos personajes para darle importancia. Eso ha pasado. Y sabe, también en el Antiguo Testamento lo tenemos con los Isaías, ¿verdad? O sea, ¿quién escribió? Se dan cuenta ustedes que son libros de distinta época, de distinto autor. Pobre Gayling, no entra y sale, no sé qué le pasa. Yo le doy entrada y no sé qué pasa. No puede entrar, no sé por qué. Pues ¿cómo se llama? Mi conexión el día de ayer estuvo fatal, a cada rato se me desconectaba, entraba, pero se me desconectaba solo. Sí, a veces podía volverme a conectar, a veces no. Sí, yo creo que es yo creo que esas tempestades tan fuertes afectan el internet. Bueno, dice que la iglesia reconoce 13 cartas de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Pertenecen a la Escritura, están en el canon. Y cuando estamos hablando de que si las otras se escribió o no escribió, el problema no es de canonicidad, no se discute el tema del canon, si son inspiradas o no, sino básicamente si él fue el autor. O sea, de que pertenecen al canon y que están ahí,
pues ahí están. Eso no es lo que se discute, si son inspiradas o no. Solo si él es igual que no se discute si las de Pedro fueron o no escritas por él. Se dan cuenta que antes la carta que no es carta de los hebreos se decía que Pablo la había escrito, pero hoy sabemos totalmente que ni es carta y que no la escribió Pablo, que es más bien un sermón y que no se sabe quién es el autor, ¿verdad? Pero eso también está en el Antiguo Testamento. Ustedes se dan cuenta que el Deuteronomio, que pertenece al Pentateuco, a los primeros 5 libros, fue escrito después del exilio de Babilonia. Por eso se llama Deutero, porque se escribe la ley cuando ya se había perdido todo y destruido todo. Pero para tener la importancia de que esto no salió así de la manga del aire, pues entonces se le da la autoría a Moisés. Lo mismo pasa con los salmos, que unos son de Salomón y otros de David y otros a saber, ¿verdad? Pero vamos que eso no es como nuevo, sino que así funcionaba antes. Entonces, dice que no hay un total acuerdo, pero la mayoría de los exegetas opina lo siguiente, que son auténticas solo 7 cartas, y esas se llaman las protopaulinas. Son Romanos, Gálatas, 1 y 2 Corintios, Filipenses, Filemón y una de los tesalonicenses. Y la mayor parte niega, ¿verdad? Pues no en una minoría de exegetas aceptada por la mayor parte segunda Tesalonicenses y Colosenses. O sea, algunos piensan que no las escribió Pablo y tienen sus razones para decirlo, ¿verdad? Y hay también comentaristas divididos sobre la carta a los Efesios. Unos la afirman, otros la niegan. Y en las cartas pastorales, la mayor parte de los exegetas niegan que sean de Pablo. Y Hebreos, pues definitivamente, ¿verdad? Esa fue escrita y como les digo, ni siquiera es carta, porque no lleva todo esa forma de la carta. Entonces vemos aquí que estas son las que San Pablo pudo haber escrito: Primera Tesalonicenses, Filipenses, Filemón, 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos. Y posiblemente un discípulo, Segunda Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, 1 y 2 Timoteo y Tito. ¿Preguntas, dudas por aquí? Sí, yo tenía que hacerte unas preguntas. Mira, muy bien. Mira, Susi, aquí en lo que está ahorita van las fechas de las cartas. Ah, pero entonces déjame cambiarlas. Porque para mí, cronológicamente, mira, tenías toda la razón. Yo me salí de 2 cursos porque yo ya estaba agobiada de deberes y que no me daba tiempo de hacer lo que yo quería. Y una de ellas era meterme bien en este programa de San Pablo. Entonces, por eso me salí de 2 clases. Ahora que he estado leyendo las introducciones, he entendido con mayor profundidad el sentido de cada carta, que si las escribió él, que cuál era su sentido, que por qué las escribió. Y vas descubriendo no solamente la apologética y la fe que las transmite, sino el carácter de él, ¿verdad? Al defender las comunidades que ella había fundado y el dolor que le causa que ve que se han equivocado en el seguimiento del cristianismo. Entonces, para mí, sí era importante le voy a tomar foto. Pero yo te quería hacer una pregunta. Si Lucas escribió la carta, su evangelio, y luego escribe Hechos de los Apóstoles, ¿tiene algo que ver en las redacciones de las cartas de Pablo o no se mete en eso? No, sí tiene que ver. De hecho, todo lo que habla Lucas en Hechos de los Apóstoles de Pablo es por las cartas. O sea, Hechos de los Apóstoles fue escrito después de las cartas. Eso lo vas a ver en la introducción de Hechos. Te vas a fijar aquí en esta diapositiva. Aquí está el orden con que fueron escritas.
Entonces aquí está la cronología, exactamente lo que tú querías. Aquí está. Porque decía esta niña que ya las habías dado. Yo entré tarde al curso, pero no sabía. No, es que eso las vimos en Hechos. En Hechos fuimos viendo eso. Sí. Y ahora lo vamos a ver otra vez, porque ahora estamos viendo las cartas. Pero lo que te estoy diciendo es que por ejemplo, si tú entras a la introducción de Hechos, tú vas a ubicar más o menos en qué época escribió Lucas, Hechos de los Apóstoles. Y te vas a dar cuenta, pues, que tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles es posterior a estas cartas. Igual el Evangelio de Marcos y el de Mateo y más el de Juan. Todo eso fue escrito posteriormente. Lo primero que se escribió fueron las cartas de Pablo. Correcto. Eso sí lo tenía yo muy claro. Pero el orden cronológico, con todo y que estuve leyendo la introducción, no se me quedan. No, pero no es para que los tengas de memoria. Es más o menos que empezó a escribir en el año 51-52. Más o menos la primera carta a los tesalonicenses. La segunda, pues ya se sabe que no es tan seguro si él escribió o no, pero es más o menos y un poquito la temática parecida. Y luego está ubicado el tercer viaje. Bueno, ahí la primera tesalonicense, pues mira, claramente si en el primer viaje él fundó las comunidades, no hubo necesidad de una carta. Pues ya en el segundo viaje fue cuando él ya estaba fuera de las comunidades que había fundado el primero, y entonces él ya ve los problemas que hay en las comunidades que fundó, y entonces ya está la necesidad de la carta. En el primera tesalonicense empieza en el año 51. Ahora fíjate bien. Fíjate bien que después está durante el tercer viaje, la carta durante su estancia en Éfeso, en el año 57, Gálatas y Primera de Corintios. 57. Luego o sea, que de los 3 años que estuvo en Éfeso, se escribe al mismo tiempo a Gálatas y la de Corintios, la primera. Sí, fíjate. Cuando él está él está en Éfeso, durante su estancia en Éfeso, que es donde más tiempo dura. ¿Se acuerdan? Que en Hechos vimos que había durado 3 años ahí. Entonces ahí escribe la carta de Gálatas y la primera de Corintios. Correcto. En el año 57. Luego, cuando está en Macedonia, un poco entre el 57 y el 58, la carta, la segunda a los Corintios, está él en Macedonia. Entonces, si te das cuenta, empezó el 51-52, luego llamamos en el 57, acuérdate que vimos que básicamente son 7 las de él, estas que están aquí. Y entonces vemos estas, ¿verdad? Y vemos que vamos en el año 58, está la segunda Corintios, y hasta Gálatas, si te das cuenta, Gálatas y Romanos casi tienen la misma temática, pero Romanos está 1000 veces más desarrollada que Gálatas, pero es casi lo mismo. Pero ahí es donde... detalle que no entiendo, dice, durante el segundo viaje, y dice, primera de Tesalonicenses y marcas, 51 y 52. ¿Qué significa eso? Que los escribió en ese año. Año. Por eso la A es de año. Perdón. Entonces, no se sabe exactamente si fue en el 50. En Hechos vimos que era más o menos en el verano, en la primavera, en el otoño, pero pues está ahí como no está exacto, pues. Entonces vemos que esa es la primera que escribe en el año 51-50. Ahí empieza la escritura del Nuevo Testamento, en el año 51-52. Luego, en el tercer viaje, escribe pues en el año 57 2 cartas. O podría ser 3 porque no se sabe exactamente, que fue la carta Gálatas, Primera Corintios y Segunda Corintios, entre el año 57 y 58. Luego en Corinto escribe la de los romanos, está entre el 58 y 59. Entonces aquí estás viendo prácticamente 8 años
8 años o 6 años, eso no es exacta de la forma que él es, o sea que no pasaba escribiendo todos los días, pues. Entonces luego tenemos las de la cautividad, que está Colosenses, Éfeso, Filipenses y Filemón, en el año 54, pero te das cuenta que estas tienen signo de interrogación. Ok. Porque no se sabe exactamente, ¿verdad? 1 si las escribió, 2 si las dictó, bueno, pero ahí están. Entonces luego ya vamos en el 58-60, en Cesarea de Palestina, y en el 61-62 en Roma. O sea, ahí es donde estuvo cautivo en Éfeso, en Cesarea de Palestina y en Roma. Entonces no se sabe en qué momento de la cautividad escribió esas cartas, por eso el signo de interrogación. Y luego las cartas pastorales, que son las cartas también que dirige ya cada persona, las escribió desde Roma y tampoco se sabe exactamente el año, ¿verdad? Pudo haber sido entre el 63 y 67. Lo que sí se sabe es que en el 67 él murió. Entonces, ya si salen otras después, porque aquí está, mira, niegan la autenticidad de las deuteropaulinas, porque segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesio está escrita como en el año 70 y las pastorales como en el año 90. Ya está muerto él, entonces ya no las pudo haber escrito. Esa es la duda. Pero sí. Siempre tú decías que para comprobar que eran escritos tanto de él o dictados por él, por un apóstol, lo mismo nos sucede con el canon juánico, que no todo lo escribió él, sino los que eran sus discípulos. Sí, pero no niega que sean auténticas. Mientras lo que no niegan es que sean canónicas. Auténticas es lo que, por eso se llaman deuteropaulinas, porque no se sabe pues si él las escribió directamente o fue alguien más o lo que sea. Pero miren, este cuadrito está muy bien a la pregunta que tú hubieras hecho, Susi. Así es. Ahí está muy bien explicado el signo de interrogación, ¿te das cuenta? Que está colocado en los que se tiene duda, en los que no se tiene duda, pues solo está el parámetro de años. Ese cuadrito está perfecto. No, realmente no es que me importara tanto el año exacto, sino la cronología de cómo las fue escribiendo, según su vida, ¿verdad? Eso era lo que yo quería que me entraran en la cabezota. Pero fíjate que también es interesante porque ahí vas viendo tú en los años, vas viendo tú el crecimiento y la madurez que él va teniendo. Y te vas dando cuenta cómo él se va confiando cada vez más en el amor de Dios. Por eso es que decía la bienaventuranza, o sea que es bienaventurado el que confía en el Señor. De ahí se desprenden todas las bienaventuranzas. Entonces, las que Jesús predica tanto en Mateo como en Lucas. Y aquí por eso decíamos que era a él poniéndolo en práctica. Miren, en 1 minuto se va a terminar. Todavía nos volvemos a conectar, ¿verdad? Sí, ya que sí. Entrar. Son las de al fin. ¿Ah? Sí, al fin, perdón, que yo no sé por qué no pude